Jaime, buscando a Devani Escobar, hallaron 5 cadáveres de mujeres en Nuevo León. Buscando a esta muchacha de 18 años de edad que había desaparecido, encontraron 5 cuerpos de mujeres en Nuevo León. Durante este 2022, la Comisión de Búsqueda de Nuevo León ha contabilizado la desaparición de 327 mujeres. De este total existen 26 mujeres que continúan ausentes sin ser localizadas, sin la espera de que se conozca su paradero. Hay otras menores desaparecidas en Nuevo León, además de Devani. Fueron vistas por última vez en los municipios de Escobedo, Apodaca y García. Organizaciones piden información de Jacqueline del Río Marfileño, Sofía Sánchez, Almadelia Hernández y Regina Montserrat Gutiérrez. De acuerdo a una rueda de prensa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, en los últimos días se han encontrado a 7 mujeres, 5 de ellas sin vida, a quienes mencionó. Hemos localizado a 7 mujeres más que me gustaría públicamente mostrar. Dana Italibi Barbosa, Alexa Elizabeth Ramírez, Jacqueline del Río, Liliana Pérez, Maite García, Patricia Coronado, Griselda Marcelino Cruz. Entonces, hasta el día de hoy tenemos a 301 localizadas, dijo el jefe del Ejecutivo, el gobernador de Nuevo León, en conferencia de prensa. Y déjeme preguntarle la opinión acerca de este caso a 2 mujeres que respeto, que admiro y que forman parte de esta mesa de diálogo de Sin Censura en este viernes. Saludo primero a María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Te saludo con mucho gusto. Y yo a ti, Vicente, y a tu público, muchas gracias por la invitación. Aquí, como siempre, saludándote y a todos. Gracias. Gracias. También saludo a nuestra querida reina de Xochimilco, a nuestra querida corresponsal Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Buenas noches. Hola, Vicente, saludos a ti, a todo el auditorio, al equipo de Sin Censura, pues ya lista para debatir lo que tengamos que debatir. Claro que sí. María de los Ángeles, Gela, ¿qué carambas está pasando en este México? En este México en el que todos tenemos que asumir la responsabilidad, del presidente para abajo, del presidente hasta el ciudadano de a pie. ¿Qué está pasando en nuestro México? Y siempre hablamos de un antes y un después, yo lo mencionaba. Y lo recuerdo dolorosamente porque esto lo escuché del que en ese entonces era procurador de justicia del Estado. No me acuerdo su nombre, pero lo entrevisté cuando investigaba las muertes de Juárez. Es que pues las muchachas se lo buscaron. Estaban vestidas inapropiadamente. Recuerdo esa frase. Pues la mujer puede, si quiere, andar en calzones, y eso no debería de sentenciarla a ser asesinada. ¿Qué carambas está pasando en nuestro país? Gela, escucho tu reflexión, porque, y digo, por eso lo abordo con ustedes, porque son dos mujeres a las que admiro, a las que respeto, y si bien tenemos temas políticos que abordar, pues también tengo mamá, tengo hermana, tengo primas, tengo sobrinas, tengo tías. Pues no me imagino que una desgracia de esta magnitud golpee a la puerta de una familia, ¿no? Gela, te escucho. Mira, Vicente, déjame decirte varias cosas que me parecen muy pertinentes de mencionar ahorita. En primer lugar, recordar que hasta hace 2 años, 3 años, en este país no existía como tal, digamos, ¿no?, el concepto de feminicidio entre las autoridades judiciales, digamos. A partir de el nuevo gobierno se decidió y se definió, yo estuve en esa discusión muy cercana, por cierto, convenciendo a Gers Manero de que efectivamente teníamos que tipificar el asunto del feminicidio como un delito para entonces poder abordarlo de una manera adecuada. Gracias a la presión de todos los grupos feministas y de muchas mujeres muy valiosas, se logró esta posibilidad
de que el feminicidio fuera considerado como tal y por lo tanto castigado como eso, ¿no? Como una acción que se comete en contra de una mujer por razones de género. Esa es la característica, digamos, de un feminicidio, ¿no? Se ejerce la acción del feminicidio porque es un delito cometido, un asesinato cometido por razones de género. Dicho eso, hay que especificar también que el otro gran problema que tenemos en este país, y yo diría que en el mundo, pero bueno, en este país vamos a referirnos a él, es el problema cultural del machismo, del patriarcado, de la cultura, en donde desde hace siglos no se había mirado a la mujer como un sujeto digno de ser respetado, aceptado y no agredido como antes era lo normal, ¿no? Pegarle a una mujer o molestarla o violarla a media calle, que nadie castigara ni hiciera nada, ni le pareciera incluso un delito, porque era así como ahora dices, ¿no? La mujer está provocando a los hombres y entonces culpa a la mujer por ponerse una minifalda, etcétera. Todas esas patrañas que han existido en la cultura, lamentablemente, pues son, entre otras cosas, lo que explica esta terrible violencia. Yo quiero hablar de las violencias sociales, porque a mí me parece que el problema, si lo reduces solamente al tema del género, ¿no? Al tema de que las mujeres son agredidas por los hombres, estás olvidándote del contexto y de la cultura en donde toda esta violencia, no solamente la violencia a las mujeres, sino, por ejemplo, la violencia a los hombres violadores, a los hombres agresivos, que vivieron en una familia en donde muy probablemente fueron violados, violentados, molestados, esos niños o niñas desde entonces, por familia. Sabes que México es uno de los países en el más alto número, en el más alta nivel de pederastía. Si no es el primero en el planeta, creo que es el segundo lugar en actos de pederastía en el mundo. ¿Qué significa eso? Que los niños y las niñas son violentados y violados y molestados desde chiquitos. ¿Qué genera esa situación? Pues que esos niños y esas niñas, cuando crecen, van eventualmente también a seguir, ¿no? Generando toda una cultura llena de violencias en todos los sentidos. Dicho que hay un contexto y que hay una cultura y que hay unas digamos, tradiciones sociales que hay que ir rompiendo para poder eliminar la violencia de género, te digo que otro dato muy sorprendente, Alina me lo va a ratificar seguramente, y si me equivoco en algo, por favor que me lo comente. Las últimas estadísticas que yo vi sobre el feminicidio dicen que el 70% de las mujeres violentadas en este país lo han sido por alguna persona cercana a ella. Fíjate, o el exmarido, o la pareja, o la expareja, el papá de sus hijos, el tío de la mamá, ¿no? Es decir, hay una cantidad de casos muy alto de mujeres que la violencia que se ejerce sobre ellas es por alguna persona cercana. ¿Qué está significando esto? Que las mujeres, si bien víctimas de esta violencia, también necesitamos agudizar, todas las mujeres, agudizar nuestras habilidades y nuestras capacidades para podernos también, ¿no? Proteger, dejar de estar cerca, cuidar las personas, las parejas, las exparejas, para tratar de minimizar un poco esto. Ahora, esa es la responsabilidad que tenemos las mujeres. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado? Todos tenemos una responsabilidad en el tema de las violencias. A mí lo que me parece una equivocación es pensar todo en términos de el Estado o el gobernante o las políticas públicas solo responsables del problema. No digo que no lo sean, no digo que no hay que arreglar mucho en el ámbito político, estatal, jurídico, etcétera, ¿no? Pero también hay que pensar que hay un ámbito en la cultura y en las propias en las propias maneras en cómo las mujeres nos relacionamos con los varones y los varones con las mujeres, para irnos dando cuenta de cómo resolver el problema. No pueden poner un policía, por más buenísimo que fuera un Estado protector de mujeres, es muy difícil poner un policía en la interacción entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Sí, pero o en a ver, una familia.
Pero a ver, también tenemos un grave problema desde el Estado, desde ¿Cierto? la ciudad, cuando el responsable dice que hubo una falla humana masiva, cuando la autoridad señala de la posibilidad de que se haya tratado de un accidente, incluso antes de cualquier investigación, averiguación, ¿no? averiguación, que se pudo haber tratado de un accidente. Hoy ya sabemos que se trata de un golpe contundente en la cabeza. El padre de la muchacha dice que hay videos del presunto taxista tratando de manosear a su hija. Oye, si la gente no puede confiar en su autoridad, hay un grave problema, ¿no? Claro que lo hay. Lo único que yo quiero decir es que ese problema es el que podemos tratar de, si quieres analizar hoy, por ejemplo, el tema de las policías municipales, estatales y federales. El caso de Nuevo León. El caso del gobernador de Nuevo León, que como gobernador de Movimiento Ciudadano, hoy, del Partido de Movimiento Ciudadano, se erige ahí como el que va a ayudar a todo y resulta que no solamente no está ayudando, sino que las policías estatales, municipales y seguramente federales no están haciendo y no están cumpliendo con su deber para hacer las investigaciones correspondientes, castigar, etcétera. Lo que yo quiero es que le pongamos como dirección al tema, ¿no? Como no pensar en una responsabilidad así de el Estado, el gobierno, no, es el gobierno, en ese caso de Nuevo León, quien está hoy respondiendo de una manera equivocada, me parece a mí muy equivocada, a el tema que nos compete, ¿no? No está diciendo que se van a hacer las investigaciones adecuadas, está tratando de culpabilizar o responsabilizar a lo mejor de manera equivocada a gente que no debería de hacerlo, etcétera. Pero yo lo que quiero decir es, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Solo el Estado? ¿Solo el Estado? Todos. Exacto, exacto. Ese es el tema esa es la manera en cómo yo quiero abordar el tema de las violencias sociales, porque si tú abordas el tema de las violencias sociales tratando de encontrar a un solo responsable del problema, es más, al gobernador de Nuevo León, me puede caer bien o mal, no importa. ¿Tú crees que el gobernador de Nuevo León o de Tamaulipas o de la Ciudad de México puede, con la policía, con los mejores sistemas jurídicos que tuviéramos, que por cierto no le corresponde al gobierno, eso no le corresponde al ejecutivo, sino le corresponde al Poder Judicial? Pero, por cierto, ¿crees que haya un responsable? La respuesta es no, no hay. Todas las instancias somos corresponsables de lo que está pasando. Ahora, hay que decir a Lina Duarte que también es muy simplista decir que todos somos responsables, porque pareciera que vamos pateando el bote. ¿Cómo ves esta situación? A mí en lo particular me resulta insultante, insisto, porque a mí nadie me va a contar. Yo he estado investigando asesinatos de mujeres. Recuerdo haberle alertado a la autoridad que supuestamente investigaba en Juárez los casos de las mujeres encontradas en campos como el Algodonero, en estas zonas, y yo me encontré la ropa interior de las mujeres en un tubo de drenaje y les dije, oye, ¿por qué no? ¿Qué pasó con esto? Pues no hallaban dónde meterse, dónde meter la cabeza, y dices tú, puta madre, si esa es la autoridad que está investigando, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera con una autoridad que erró 4 ocasiones, que fue en diferentes ocasiones y no encontró el cadáver de esta muchacha? ¿Cómo aceptar que la autoridad diga fue una falla humana masiva? Mi querida Lina, escucho tus opiniones, tus comentarios.
Mira, Vicente, lo que está pasando con el caso de Devani nuevamente son estas puntas del iceberg que a veces o no logramos dimensionar o hay quienes se niegan a ver. Yo sí creo, ¿no?, que la violencia patriarcal está un poco metido, sea en menor o mayor medida en cada uno de nosotros y nosotras, pero yo creo que hay responsabilidades que deslindar. Y por mucho que se pueda decir todos somos responsables de las violencias feminicidas, de las violencias sociales, lo cierto es que nosotros no somos los asesinos, nosotros no somos las acosadoras, nosotros no somos quienes estamos ejerciendo esas violencias. Entonces, hay responsabilidades claramente individuales, también colectivas, pero sobre todo institucionales, y unas violencias total de estas fiscalías, ¿no?, que por acción, por omisión, se niegan nuevamente, y no solamente en el caso de Devani, porque nuevamente eso es bien triste, ¿no? Es muy triste que cuando venimos a hablar de esta violencia feminicida, de esta violencia de género, esta violencia patriarcal, Vicente, tú lo has visto en los chats, no siempre son bien recibidos estos comentarios cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos del rol, ¿no?, cuando hablamos de estas violencias de género, y hay a quienes se les hace muy divertido empezar a decir cosas como feminazis, o se les empiezan a decir Alina, ¿no?, ya saca tus martillos y demás, cuando hablamos de las protestas y de esta violencia en contra de las mujeres. Lamentablemente, y en el mejor de los casos, llegamos a hablar de estas situaciones cuando ya se ha cometido un feminicidio, que como lo decían anteriormente, es verdad que antes no estaba tipificado como tal, ahora en México ya está tipificado como esta violencia en razón de género, este asesinato en razón de género, lo cual es un gran avance, sin embargo, no es suficiente. Por eso es que también a veces insisto mucho en hablar de que estamos en una etapa de transición y la transformación no necesariamente ha llegado y se ha replegado en todos los órganos judiciales, legislativos, ejecutivos, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema de la violencia de género y el tema de los feminicidios es una gran deuda, como lo es el tema de las desapariciones en general en este país. Hemos visto que durante ya los últimos años, más ya casi 2 décadas, nos hemos visto en una mal llamada guerra contra el narcotráfico, pero de todas maneras, aunque se quiera avanzar en ciertos temas, no ha sido suficiente, y ahí es cuando tenemos que llamar, ¿no?, la atención a las fiscalías, cuando tenemos que llamar la atención a los gobiernos estatales a que hagan su trabajo, y también a que si en las manos del Poder Ejecutivo está en sus manos, ¿no?, también tomar cartas en el asunto se tenga que hacer. Yo creo que no hay que escatimar estas exigencias en todos los niveles, sea ejecutivo, legislativo, federal, pero sobre todo lo hemos visto no solamente en el caso de Devani, lo hemos visto en el caso de miles, lamentablemente, de mujeres que han sido asesinadas o que están desaparecidas, esta revictimización, y que primero se empieza a condenar en los medios de comunicación, y que yo entiendo y comparto esa rabia, ¿no?, del padre de Devani, escuchando sus declaraciones con todo el dolor del mundo. Creo que no se puede no entender la situación tan compleja cuando él dice estoy destrozado, estoy hecho pedazos, y aún así los medios se quedan con declaraciones como si fue la responsabilidad de las amigas o no por dejar a Devani. Yo creo que ahí no está el tema es la omisión para realmente tomar cartas, insisto, en el asunto, poner estos debates, elevar el debate, dejar de revictimizar, pero también el actuar con políticas públicas muy específicas, también sea lo mismo a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, el hacer campañas de concientización, el poner a debate, ¿no?, estas masculinidades hegemónicas, el no tomarse como un chiste el tema del feminismo, el no venir a ridiculizar ni a revictimizar a las víctimas que han sido asesinadas. Y ahí es cuando creo que estos espacios, yo te los he agradecido en muchas ocasiones, son espacios en donde podemos o no coincidir en muchas cosas políticamente, pero también tú lo has señalado, Vicente, ¿no? Incluso yo recuerdo mucho un día en donde estábamos hablando sobre feminismo y tú te cuestionabas y decías qué extraño, la gente minimiza el tema, o incluso la audiencia empieza a salirse, ¿no?, de la transmisión, y decías, mucho hablamos de feminismo, pero también nos hacen falta debates sobre paternidades responsables, y yo lo recuerdo mucho porque yo quisiera que así como tú llegabas a esa conclusión, muchos y muchas llegáramos también a eso. Primero se empieza a decir si la mujer tuvo o no la responsabilidad
responsabilidad, Vicente, podríamos salir a andar en calzones por la calle y nadie tendría que tener que tocarnos, nadie tendría que cuestionar por qué lo estamos haciendo. Esto no es un tema de moral, esto no es un tema de conductas individuales, estamos viviendo una violencia feminicida en este país que hay que alertar, y hay que alertarlo en todos los niveles, y yo nuevamente agradezco que podamos hacerlo en este espacio, el reconsiderar todo este tipo de debates, el decir no es un chiste, el decir que así como Devani hay muchas historias, lamentablemente, en este país. Hace falta abrir las redes sociales, hace falta ir a la Procuraduría en las calles y ver carteles de mujeres pegados por todas partes. Esto no es una situación lamentablemente única, esto es algo que debe de llamar la atención de absolutamente todas las autoridades para decir que algo está pasando. Y cuando decimos de todas las autoridades, eso pasa de verdad por todos los niveles, ¿no? Yo sé que hay gente que viene a decir es que la pareja fosfo, ¿no? Ahí de gobernadores tiene que hacer algo. Yo estoy de acuerdo, pero también hemos visto que si siguen asesinando a 10 mujeres en este país al día, diariamente 10 mujeres son asesinadas, yo creo que hay varias instituciones y varios niveles, ¿no? del poder federal, ejecutivo, legislativo, que todavía hace falta que tomen aún mayor cartas en estos asuntos. Así es, conciencia, empatía, tantas cosas que veo que faltan para no hacer declaraciones como las de las autoridades en Nuevo León o la revictimización que hace el propio gobernador Samuel García